Hola, elabora Elia Beatriz de la Rosa Torres de la Licenciatura de Pedagogía, turno sabatino, Grupo Primero B, de la materia Historia de la Educación y la Pedagogía. Actividad. Enseguida les hablaré de las principales aportaciones pedagógicas de los siguientes teóricos. Juan Amos Comenio aportó ideas educativas basándose en tres métodos: en comprender, retener y practicar. La finalidad de ello era mejorar la enseñanza para el alumno. Se inclinó a la capacidad de sensibilidad del profesor hacia el alumno, así como a la interacción, y con ello garantizar el éxito del aprendizaje. Comenius propuso un programa para hacer amena y no tediosa la educación y lo llamó Pampaedia o Pansofía, que significa educación universal. Se debe enseñar todo a todos: nobles, plebeyos, ricos, pobres, niños y niñas. Decía que a los alumnos se les debía enseñar gradualmente, enlazando de manera natural los conceptos elementales con los conceptos más complejos. Así como también Comenius se escribió que el estudio tenía que ser completamente práctico, completamente grato, de tal manera que hiciera de la escuela una auténtica diversión, es decir, un agradable preludio de nuestra vida. También opinaba que la escuela debía concentrarse no solo en la formación de la mente, sino de la persona, con un todo lo que incluiría la instrucción moral y espiritual. Francis Bacon. Una de sus aportaciones más interesantes de Francis Bacon es la del método inductivo, empírico, en psicología y en otras ciencias. Considera que el conocimiento procede de la experiencia, de las percepciones sensibles, por lo cual hay que partir del estudio de la naturaleza, del conocimiento de las cosas. El ser humano debe dominar la naturaleza por medio de la ciencia. Él decía que el objetivo de la ciencia era conocer las verdaderas causas de los fenómenos, así como también compartió el método inductivo. Todo lo que debes conocer debe ser parte de los sentidos. John Locke. Uno de sus aportes a la educación fue su propuesta pedagógica, que se fundamentaba en un ensayo sobre el entendimiento humano, donde delineaba la teoría de la mente. Propuso que la mente del niño era una tabula rasa. Esto significaba que no se contenían ideas innatas. Los principales tres elementos que proponía Locke para la educación son los siguientes: un carácter virtuoso, elección de un programa del estudio o currículo académico apropiado, conseguir el desarrollo de un cuerpo sano. También Locke hace énfasis en la educación de gentleman, urbanidad, cultivo del espíritu. Retoma la importancia de la educación física, preparar al ser humano para la virtud, someter el impulso a la razón y aplicar la psicología a la educación. Juan Jacobo Rousseau. Las principales ideas de Rousseau son: la educación debe centrarse más en el niño y menos en el adulto. Es importante estimular el deseo de aprender, así como también la educación del niño comienza desde su nacimiento y debe impedirse que adquiera hábitos de los cuales pudiera llegar a ser un esclavo. Rose descubre propiamente la infancia, los derechos del niño y recomienda la necesidad de comprender al niño. Propugnaba la soberanía del pueblo, que la identificaba solamente con los varones.
Su concepción sobre las mujeres puede conocerse a partir de su tratado de educación femenina, el Emilio, donde cuestiona la igualdad que defendía, ya que solo incluía a los varones. Friedrich Schiller fue uno de los primeros representantes del romanticismo alemán. El romanticismo fue un movimiento cultural de finales del siglo XVIII que reaccionó contra la Ilustración. Priorizaba los sentimientos por encima de la razón. Friedrich hizo hincapié en la necesidad de aprender historia, la libertad del pensamiento y la razón. Sostuvo que esa era la única forma de conocer la realidad que ha de vivir cada grupo humano, así como también enseñó a hacer ese trabajo. Estableció que alcanzar un estado y una humanidad de altos valores morales se requería una educación racional. Marcó que el juego es necesario como terapia de la educación. Planteó el respeto a la creación humana como el único camino y la utopía. Todo ello marcado por una libertad de pensamiento absoluta. Johann Gottlieb, según su aportación, era una educación auténtica que consistía en que los estudiantes deben ser alejados del mundo de los adultos para vivir en una morada más pura, donde aprenden a vivir con honor y sean capaces de inventar máquinas y herramientas. Desarrolló durante la última década del siglo XVIII una versión radicalmente revisada y rigurosamente sistemática del idealismo trascendental que él le llamó doctrina del conocimiento científico. Johann Paul fue uno de los primeros escritores de una era romántica, el movimiento artístico y literario que se originó en Europa hacia finales del siglo XVIII. Editó ensayos, novelas, reseñas, críticas y varias obras teóricas, como representando de la teoría estética sobre la poesía y un tratado sobre la educación. Se familiarizó con las ideas de la Ilustración. Fue un movimiento cultural conocido en el siglo de las luces, que fue conocido como la libertad, el progreso, la tolerancia, la fraternidad, el gobierno constitucional y la separación del Estado y la Iglesia. Tienen su nacimiento también en esta época.